Todos los casos se encuentran en aislamiento en su domicilio con síntomas leves y ninguno ha requerido hospitalización. Tanto estas personas como sus contactos permanecían ya en aislamiento siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. Deberán seguir en aislamiento domiciliario hasta que el resultado de sus pruebas microbiológicas sea negativo. Las administraciones sanitarias han recordado que el aislamiento domiciliario es de obligado cumplimiento y quienes lo quebranten pueden ser sancionados con arreglo al Código Penal. Ambas administraciones siguen trabajando de manera conjunta y coordinada con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y otras instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad en la implementación del protocolo de actuación. Se ha querido recordar también a la población que existen unas sencillas medidas de higiene que pueden ayudar a evitar el contagio: lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica con frecuencia, al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo para retener las secreciones respiratorias y utilizar pañuelos desechables. Además, se ha habilitado el teléfono 900-720-692 para que los ciudadanos resuelvan sus dudas sobre el coronavirus. Esta línea está operativa a las 24 horas para que los ciudadanos puedan resolver las dudas sobre la enfermedad tras registrarse un notable incremento de la demanda de atención telefónica durante los últimos días. Igualmente están operativos los teléfonos 112 y 061 en caso de presentar alguna sintomatología. Javier Guerrero, consejero de Sanidad, ha iniciado la que ha anunciado que será la primera de muchas comparecencias conjuntas con Jesús Lopera, director de Ingesa, con un mensaje de calma asegurando que todo está prácticamente controlado. Dos mensajes muy importantes a todo el pueblo. Uno, agradecer al pueblo de Ceuta toda la colaboración que están haciendo y que verdaderamente sin ellos y sin todos no podíamos conseguirlo. Y el segundo mensaje es, por favor, cumplir las recomendaciones que estamos dando. Por favor, quedaros en casa. Es la única manera no solo de ayudaros a vosotros, sino de ayudarnos a nosotros. El consejero ha anunciado que se está valorando la posibilidad de que los hijos que tengan algún trastorno del espectro autista puedan salir a acompañar a la familia para ir a la compra o a tirar la basura y que pronto darán una respuesta afirmativa. Asimismo, ha ofrecido un consejo a los diabéticos o cardiópatas que necesitan andar. Aconsejo a todos los familiares y a todos los hijos de pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas que tienen que andar. De hecho, un señor me lo ha propuesto esta mañana. Es imposible que abramos las tiendas para que compren ese tipo de material, pero sí es posible pedirlo online. Aquí tenéis Carrefour o tenéis Decathlon, que creo que, o cualquier otra tienda, no quiero tampoco decir marcas, que podéis pedirlo online y evidentemente creo que con rapidez os lo pueden poner en Ceuta para que vuestra familia puedan realizar los ejercicios que son necesarios tanto para los diabéticos como para los cardiópatas o cualquier otra necesidad, porque ellos me imagino que deberán andar y no deben estar por la calle. Jesús Lopera ha confirmado que, sumándose al caso de la semana pasada, actualmente hay 5 positivos de COVID-19 en la ciudad, todos en domicilio y ninguno hospitalizado, lo que dentro de lo que cabe es bueno en comparación con otras ciudades y con las medidas que se han puesto en marcha. Nosotros todavía estamos en la fase de contención, estamos como en una fase previa. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía estamos a tiempo y quizás en una posición mejor que en otros sitios para contener la pandemia. Y eso no solamente se puede hacer con profesionales sanitarios, eso hace falta que la gente se conciencie de que se tiene que quedar en su casa, de que tiene que cumplir las órdenes de aislamiento. Si el público tiene una conducta en consonancia con la gravedad de la situación, Lopera considera que podríamos superar la situación con pocos malos resultados, ha dicho. Ha advertido que ahora el tema está controlado, pero que podría salirse de las manos si la población no es prudente. Como ya se comentó en su momento, la disponibilidad de hacer la prueba de PCR en Ceuta. Los equipos ya están en Ceuta y los equipos se están instalando. En un plazo muy corto porque son equipos sofisticados que hay que calibrar, etcétera, pero va a ser muy corto, estaremos ya haciendo las PCR en Ceuta. Eso es un tema que hay que darle mucho valor, teniendo en cuenta que son pocos equipos lo que hay en España, el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno y por parte de todos para hacer posible que la PCR, que como saben se hace en muy pocos sitios y para mucha población, esté disponible en Ceuta.
Los dos médicos han agradecido la colaboración al pueblo de Ceuta, rogándoles que por favor se esmeren en cumplir las recomendaciones y se queden en casa. El portavoz del Gobierno ha comparecido este mediodía para dar cuenta de la situación en que se encuentra la ciudad respecto al coronavirus, una situación que este jueves ha cambiado tras decretarse 4 nuevos casos, con lo que el número de infectados asciende a 5. Tal y como ha explicado Alberto Gaitán, todos los casos proceden de la península, no habiéndose producido por el momento ningún caso en la ciudad. En cuanto a la situación epidemiológica de Ceuta, se han registrado 4 positivos, que se suma al que ya conocíamos del sábado pasado. Por tanto, en total son 5 personas. Ninguno de ellos ha requerido hospitalización, están todos en aislamiento domiciliario, que ya era una medida preventiva que se había tomado antes de que se confirmaran los positivos. Son casos que proceden de la península y, por tanto, ninguno de ellos de transmisión local. Durante su comparecencia, el portavoz del Gobierno ha explicado que desde este mismo jueves se están revisando los protocolos y las actuaciones preventivas en las residencias de mayores de nuestra ciudad, especialmente tras los casos detectados en centros de este tipo de la península. Hoy mismo también se va a efectuar una revisión de las actuaciones preventivas que se han venido desarrollando en las últimas semanas en las residencias Nuestra Señora de África, Residencia Gerón y la Residencia de Cruz Blanca. Otro de los asuntos que está ocupando la preocupación del Gobierno local es el realojo de los inmigrantes, tanto adultos como menores. De este modo, ha explicado Alberto Gaitán, son ya 108 las personas que se encuentran acogidas en el pabellón de Santa Amelia, tanto adultos como menores, mientras se continúa esperando las órdenes para abrir para este uso el pabellón de la Libertad. Entre tanto, en Santa Amelia es la entidad Luna Blanca la que se está encargando del reparto de comida, mientras que Cruz Roja se ocupa de la parte asistencial. En cuanto al realojo de inmigrantes, a lo largo de las últimas horas se han ingresado más personas en el polideportivo de Santa Amelia. Hay ya 108 inmigrantes, adultos y menores, realojados en dicho espacio. La manutención de los mismos se está encargando Luna Blanca y Cruz Roja hará la parte asistencial de los residentes. Además, en lo que se refiere a los comedores escolares para familias desfavorecidas, el portavoz ha explicado que los trabajadores sociales están contactando con las familias a las que se entregarán paquetes de alimentos con periodicidad quincenal, de tal forma, además, que se atienda al núcleo familiar completo. El objetivo es informar del procedimiento a seguir para recibir dichas ayudas, que sustituyen a las becas de comedor que daba el Ministerio de Educación y que van a consistir en paquetes de alimentos con periodicidad quincenal. De esta forma, no solo se atienden a los menores de familias vulnerables, sino a todo el núcleo familiar. El portavoz del Gobierno ha anunciado además que el Ejecutivo está preparando una moratoria fiscal de 6 meses de la que mañana se dará cuenta de forma extensa y ha explicado que se producirá una inyección de liquidez a empresas a través de Procesa. Igualmente se está a la espera de obtener permiso de la Unión Europea para poder destinar a las mismas 2 millones de euros procedentes de fondos europeos. De otro lado, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública prepara un decreto destinado a efectuar una moratoria fiscal por un periodo de 6 meses, del que se dará cuenta mañana viernes en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. Por parte de esta Consejería y a través de Procesa se inyectará también liquidez a las empresas a través de la última convocatoria ya finalizada de ayudas a la inversión, acelerando al máximo todos los trámites posibles, de cara a que la próxima semana se pueda inyectar 100.000 euros de dicha liquidez. Finalmente, el portavoz ha explicado que sigue cayendo el número de personas que emplean el autobús para trasladarse en nuestra ciudad, siendo la caída del 92%, por lo que se está planteando una nueva reducción del servicio, insistiendo en la necesidad de permanecer en el domicilio para evitar riesgos. Las pruebas sobre coronavirus se están realizando desde este viernes en la ciudad, así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ha explicado que por el momento la situación respecto a la pandemia se mantiene con 5 casos confirmados, algunos casos en estudio sin explicar cuántos y 0 fallecimientos. Yo solamente voy a recordar que Ceuta sigue manteniendo el caso de 5 casos infectados, 0 fallecimientos y 0 casos en la UCI. Bien es cierto que todavía tenemos algunos casos en investigación,
pero no vamos a adelantar nada más, puesto que solamente podemos decir lo que hay en realidad en esta ciudad ahora mismo. Respecto a la petición del Colegio de Médicos de que estas pruebas se hagan de forma generalizada, el consejero ha señalado que las mismas deben hacerse a quienes cuenten con síntomas leves y no de forma aleatoria. Bueno, vamos a ver, las connotaciones del Colegio de Médicos yo las respeto muchísimo. Sí es cierto que hay que hacer test a todo el mundo, pero a todo el mundo que verdaderamente tenga los mínimos y los síntomas leves. Ya no estamos hablando de síntomas serios o graves, sino simplemente con síntomas leves se debe hacer el test. No se debe hacer el test de forma aleatoria a todo el mundo. Guerrero ha agradecido el comportamiento de la ciudadanía y ha señalado que deben seguirse al pie de la letra las instrucciones de las autoridades sanitarias. Especialmente ha explicado ante aquellas personas irresponsables que pretenden saltarse las indicaciones, lo que perjudica a toda la ciudadanía. Que verdaderamente, por un lado, la ciudadanía de Ceuta, como siempre, y los ceutíes se están portando correctamente bien. Aunque desde aquí sigo mandando el mensaje y no me cansaré de decirlo, que por favor se queden en sus casas, verdaderamente, aunque yo creo que los ceutíes se están portando bien, sigue habiendo gente muy irresponsable. Gente que intenta engañar, gente que intenta salir, gente que intenta ocultarse. Yo no sé qué quieren conseguir con esto, pero verdaderamente están poniendo en peligro no solamente a ellos, sino a toda la ciudadanía de Ceuta. También se ha referido el consejero de Sanidad a las residencias de mayores que ha señalado están cerradas a cal y canto, permitiendo tan solo la entrada del personal, una cuestión que ha explicado tiene como objetivo preservar la situación de los mayores. Otro punto de vista que también nos preocupa mucho dentro de la ciudad son las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos prácticamente están cerradas a cal y canto, no puede entrar nadie. Si mantenemos cerrada la residencia de ancianos, evitaremos los casos de fallecimiento, que, como he dicho antes, es lo que verdaderamente nos importa. Entonces, están cerradas, solamente puede entrar el personal por un circuito alterno, y los proveedores deben dejar las mercancías en la puerta y ya las recogerán los propios de la residencia. El consejero ha explicado también la situación respecto al alojamiento de menores y adultos inmigrantes en Santa Amelia, señalando que está bajo control, y ha destacado que también se ha puesto en funcionamiento el Polideportivo de la Libertad con el objetivo de separar a adultos de menores. Las quejas sindicales sobre que algunos de los servicios básicos que presta la ciudad mantienen a su personal sin materiales básicos ante la pandemia, como mascarillas, guantes o geles desinfectantes, han sido reconocidas este viernes por el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que se ha escudado en la escasez de estos materiales y ha insistido en que se ha requerido en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad su envío. Guerrero ha explicado que ante esta situación, que supone contar con mínimos recursos, se está priorizando su uso solo para casos de necesidad. Bueno, la única explicación que le puedo dar yo es que no solo Ceuta, sino toda España está carente de estas connotaciones de mascarillas, de guantes y de geles. Entonces nosotros tenemos la petición hecha a Madrid, y en el momento en que nosotros dispongamos de geles, mascarillas y guantes, no solo los bomberos, sino todos los funcionarios que precisen, evidentemente se lo vamos a trasladar. Pero estamos solamente con unos mínimos recursos que precisamente estamos priorizando el darlos en caso de necesidad. Pese a ello, el consejero de Sanidad ha querido aclarar el uso que debe darse especialmente a las mascarillas. Guerrero, médico de profesión, ha asegurado que las mismas sirven de aislamiento ante las secreciones de una persona y que por ello se aconseja que los sanitarios las empleen de forma habitual. Los demás, ha insistido, deben utilizarlas cuando se encuentren cerca de pacientes enfermos o cuando sean ellos los propios enfermos. Las mascarillas es un medio que te sirve de aislamiento hacia las secreciones de otra persona. Es evidente que las mascarillas por sí mismas no valen para nada, es decir, en este caso con el coronavirus tú te puedes proteger, se aconseja siempre a los sanitarios que se protejan, porque está claro que en el hospital siempre estamos trabajando alrededor de enfermedades, pero los demás verdaderamente se tienen que poner las mascarillas cuando se la tienen que poner, es decir, cuando estás cerca de algún paciente enfermo, cuando estás cerca de algún paciente respiratorio, cuando evidentemente tengas alguna enfermedad. Pero yo creo que tú no te la tienes que poner, se la tienes que poner al paciente, que es el que te va a transmitir las connotaciones de la enfermedad. De hecho, ha señalado Guerrero, una vez puesta la mascarilla no debe quitarse en las siguientes 24 horas y ha señalado que es un hábito que, si no se va a estar cerca de personas enfermas, no es aconsejable.
La reunión del Consejo de Gobierno de este viernes ha servido para aprobar un paquete de medidas económicas para tratar de paliar la crítica situación económica de la ciudad, agravada por la crisis sanitaria del coronavirus. Entre las mismas se encuentran la agilización de los trámites para proceder al pago de subvenciones por valor de 100.000 euros en total a 12 empresas que lo habían solicitado con cargo a los fondos europeos. Se han agilizado los trámites de solicitudes presentadas con anterioridad y en estos días se abonará de la manera más inmediata posible ayudas a 12 empresas por un importe de 99.029 euros, unos 100.000 euros, números redondos. Además, el Gobierno ha anunciado que los plazos para el pago de todo tipo de deudas tributarias titularidad de la ciudad en periodo voluntario o ejecutivo cuyo vencimiento se produzca a partir del 18 de marzo se amplían automáticamente hasta el próximo 30 de abril. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento concedidos por la ciudad se trasladan hasta la fecha anteriormente indicada y los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria y para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, igualmente se extienden hasta el día 30 de abril. Que de conformidad con el Real Decreto Ley 8/2020, los plazos para el pago de todo tipo de deudas tributarias titularidad de la ciudad en periodo voluntario o ejecutivo, cuyo vencimiento se produzca a partir del día 18 de marzo, se amplían automáticamente hasta el próximo 30 de abril. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento concedido por la ciudad se trasladan hasta la fecha anteriormente indicada. Igualmente ha anunciado que se podrá solicitar aplazamiento de todas aquellas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones de tributos titularidad de la ciudad de Ceuta, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha actual y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive con las siguientes condiciones. El plazo máximo será de 6 meses, no se devengarán intereses de demora, se dispensa de la obligación de constitución de garantía cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a 3.000 euros. Estos aplazamientos serán de aplicación, entre otras, a las autoliquidaciones del IPSI, tanto de operaciones interiores como a su apartado de importaciones, exceptuándose únicamente los gravámenes complementarios. En concreto, el aplazamiento de deudas tributarias, todas aquellas declaraciones y liquidaciones y autoliquidaciones de tributos titularidad de la ciudad de Ceuta cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha actual y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Las condiciones del aplazamiento serán: el plazo máximo será de 6 meses, no se devengarán intereses de demora y se dispensa de la obligación de constituir garantía cuando las deudas sean de cuantía inferior a 3.000 euros. Además, el plazo de pago en periodo voluntario de todas aquellas deudas de naturaleza tributaria de vencimiento periódico, titularidad de la ciudad autónoma, quedan automáticamente ampliados hasta el día 5 del segundo mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Actualmente afecta al impuesto de vehículos y, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, al IBI. La Comandancia General de Ceuta ha montado un alojamiento alternativo en apenas 12 horas para acoger a los transfronterizos que se encuentran en nuestra ciudad sin posibilidad de retornar a su país debido al cierre de las fronteras terrestres entre Marruecos y España. 100 literas para acoger a 200 personas y una zona para las féminas se están instalando en el Pabellón de la Libertad para poder acoger a estas personas que no tienen un techo para cumplir la obligación impuesta por el Gobierno de no salir a la calle para intentar parar la pandemia del coronavirus. Sí, aquí estamos, según lo que se ha coordinado con las instituciones civiles de la ciudad y nos ha dicho el escalón superior que montemos aquí estas, son exactamente unas 100 literas para 200 packs. Además hemos preparado también ahí, como veis al fondo, una zona para personal femenino y lo que se pretende es, con el apoyo de personal nuestro, montar todo este dispositivo para que la gente dentro del estado de alerta que tenemos, como todos sabéis, para enfrentarnos al COVID-19, para alojar aquí y dar cobijo sobre todo a los transfronterizos. Ya sabéis que en el pabellón Santa Amelia están los menores y ahora tenemos previsto, cuando lo decidan las autoridades, pues abrir esta instalación para dar cobijo, como sabéis, y proteger a todo el personal de los posibles contagios y tener aquí cobijados a cuantos más mejor, pero bueno, ya veis la capacidad, está prácticamente bien definido, bien diseñado. Y lo estamos haciendo, como digo, con personal nuestro, con unidades nuestras, apoyo al transporte, apoyo al montaje, y lo hacemos con una unidad de apoyo a la disponibilidad permanente que tenemos
activada para este tipo de misiones y las que nos asignen o las que nos requiera la ciudad autónoma y la delegación del Gobierno. Tras habilitar Santa Amelia para los menores y la libertad para los trabajadores transfronterizos, el teniente coronel Jesús Piquera cree que de momento no hará falta habilitar otro pabellón. De momento se está cubierto, otra cosa que pasemos a un escenario en el que haya mayores contagios, pero bueno, la mayoría de esta población es la que quedaba, digamos, que no estaba controlada por la ciudad. A partir de ahí yo creo que con esto debe valer, pero bueno, se pueden contemplar escenarios en función de cómo vaya evolucionando la situación. En principio debe valer con esto. Además, el Ejército está participando en controles en carreteras en apoyo a Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil en el marco de la Operación Balmis. Efectivamente, tenemos una misión de presencia, de vigilancia, dando apoyo en lo que son las vías de comunicación de la ciudad y sobre todo para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su misión de control de orden, de movimientos. Lo hacemos básicamente con patrullas móviles y algún establecimiento de un control muy puntual en algún cruce, en alguna zona, digamos, de mayor paso, pero todo dentro de la operación Balmis, que como sabéis está el centro de operaciones en Madrid, a través del mando de operaciones, que es quien nos da a nosotros las órdenes aquí en Comandancia General. El teniente coronel Jesús Piquera ha querido dar las gracias públicamente a los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja por su labor altruista y ha querido poner en valor el trabajo de los medios de comunicación en estos momentos de crisis sanitaria. La crisis sanitaria generada por el coronavirus tiene muchas aristas y una de ellas es la que tiene que ver con abordar la situación por la que atravesamos con los más pequeños de la casa. Una situación que les afecta de forma directa. Han dejado de ir a clase, no pueden salir a jugar con sus amigos o visitar familiares y que, como a los adultos, les genera dudas. Es por eso que, tal y como explica la psicóloga sanitaria Alba Aróstegui, es muy importante no esperar a que ellos pregunten y transmitirles la información antes de que la busquen por otras vías que pueden llevarles a datos incorrectos o que no puedan comprender. Es por ello que es necesario ser sinceros con ellos, no asustarles y contarles la realidad, dejando claro que se están tomando medidas para evitar que el virus se propague, entre otras, la de permanecer en casa. Es muy importante ser sinceros con ellos. El virus es peligroso, el virus es contagioso y hay que tomar medidas para que no se propague. Esto no significa asustarlo, ¿vale? Simplemente contarles la información que tenemos, cómo se propaga el virus y que nosotros tenemos medidas para evitar que se contagie. Por eso estamos tomando estas medidas y por eso estamos en casa. Tal y como explica la experta, es necesario adaptar el lenguaje a la edad del niño y explicar el problema para que no recurran al mundo de la fantasía. También es necesario abordar el tema con frecuencia desde la normalidad y dejando claro que la sociedad en su conjunto está abordando el problema. Uno de los puntos clave es generar espacios de encuentro, que los pequeños sean conscientes de que pueden acudir al adulto ante cualquier duda y, por supuesto, evitar hacer referencia a personas que estén muy enfermas o hayan fallecido para no generarles miedo y evitar que se sientan acorralados. Promover espacios de encuentro, ¿vale? Para la comunicación, que ellos y ellas siempre sepan que pueden contar con nosotros, que nos pueden contar sus dudas, que vamos a hacer frente a esto con ellos de la mejor forma posible y que cualquier duda que tengan, cualquier comentario que nos quieran hacer, vamos a estar abiertos y receptivos, ¿vale? Sí que es importante evitar hacer referencia a personas que estén muy enfermas o a personas que hayan fallecido a causa del virus. ¿Por qué? Pues porque le va a crear una sensación de miedo y de inseguridad que primero es contraproducente y segundo le va a hacer sentirse acorralados por algo que no entienden. Precisamente ante el miedo es necesario evitar que el niño se cierre. Para ello el adulto debe mostrarle que está ahí y que le va a ayudar, que puede contar cualquier cosa y permanecer muy atentos así el asunto le está generando ansiedad. Para los más pequeños, además, es adecuado emplear representaciones gráficas o contarles un pequeño cuento para explicarles qué es lo que está sucediendo. Muy importante también cuando son sobre todo pequeños es que usemos dibujos o representaciones gráficas, ¿vale? Para ver cómo se transmite el virus, cómo se contagia. Contarle un pequeño cuento. Por ejemplo, este virus nació en China, pero es un virus que le gusta mucho viajar y de momento Italia y España son países que le gustan mucho. Para que ellos entiendan cómo el virus se va moviendo, que lo vean como algo que no es algo estático, es algo que se mueve y se va contagiando de unos a otros. Aróstegui hace también una serie de recomendaciones para los padres. Es necesario mantener la calma y manejar el estrés. Es evidente que el adulto también está agobiado y es normal, pero hay que tratar de evitar que el niño lo perciba. Es igualmente necesario vigilar las conversaciones con otros adultos porque es importante evitar que escuchen cosas que puedan preocuparles más de la cuenta. Entre las recomendaciones se encuentra también la de protegerles de información que no puedan manejar, con medidas como evitar que busque la misma en Internet, algo que puede desbordar al niño. Muy importante evitar que busquen información por Internet,
Toda la información que nosotros le demos va a estar canalizada y va a estar adecuada a su edad y a sus conocimientos. Si yo quito ese filtro y permito que ellos accedan a Internet y reciban la misma información que puedo recibir yo, una información que en ocasiones llega a ser apabullante, que nos desborda, ellos no lo van a poder procesar como nosotros. Igualmente es recomendable dar seguridad sobre los adultos del entorno, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo, evitando la preocupación del menor y explicándole que aunque es posible que se produzca el contagio, se están tomando todos los medios para que no suceda. Los contactos virtuales, especialmente con la familia a la que no se puede visitar, se han convertido también en una forma de mantener los vínculos sin correr el riesgo de la infección y en una forma de generar tranquilidad. También si son niños o niñas que están acostumbrados a ir a visitar a los abuelos, a los primos, pues promover contactos virtuales vía Skype, vía cualquier teléfono, que ya prácticamente todos tienen la videollamada, y así el vínculo sigue estando, pero no corremos el riesgo de la infección. Uno de los puntos más complicados es el que tiene que ver con el confinamiento. Es por ello, explica la experta, que es fundamental la planificación, que haya una rutina, que se mantenga el horario de la familia y que se establezcan horarios para todo tipo de actividades, desde las tareas escolares que hayan sido encomendadas al deporte o el juego. Es una oportunidad maravillosa, además, para jugar y disfrutar en familia, y así debemos verlo.